quienes son los coordinadores del área de revistas, Laura Morales, que es la coordinadora de libros, Jainer Bravo, que es el encargado de distribución y ventas, y quien les habla, Dioselin Torra, encargada de las comunicaciones del centro editorial. Entonces, esta charla de hoy se llama Alrededor de la aguapanela y los libros, y todos estamos acá compartiendo una aguapanela. Ustedes pueden compartir con nosotros lo que sea que estén tomando, el vasito de agua, el cafecito, lo que sea. ¿Y por qué aguapanela y por qué los libros? No sé si Julián quiere hablarnos un poco de ello. Mi intención, buenas tardes, mi intención en esta intervención es generar una aproximación general al cultivo de la caña de azúcar y el posterior proceso de la producción de la panela. La caña de azúcar transita un proceso que abarca miles de años, surgiendo inicialmente como un cultivo de césped de Nueva Guinea, el cual es llevado más tarde a Borneo e India. La expansión de la caña de azúcar desde la India al territorio europeo debe ser leída en el contexto de la diversificación, producto del establecimiento de la ruta de la seda, en cabeza de Alejandro Magno, y llega al Caribe y al continente americano en el marco del proceso de imperialización por parte del Imperio Español. La caña de azúcar hace parte de procesos del mercado mundial, al ser un producto de lujo al llegar al continente americano, concediéndole la importancia de sus cultivos. Esto se ve reflejado en la colonización de las Antillas, donde el Imperio Español se da cuenta de la importancia que adquiere este producto en su proceso de establecer el imperio como tal. La caña llega a Colombia en 1538 a través del puerto de Cartagena. 2 años después, en 1540, llega al puerto de Buenaventura, al valle geográfico del río del Cauca, donde es plantada inicialmente en su margen izquierdo, en Arroyo Hondo y Cañas Gordas, lugares muy cercanos a Cali. Una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué tipo de relaciones de producción se generan alrededor del cultivo de la caña de azúcar y cómo esto nos permite acercarnos a ciertas desigualdades que encontramos latentes en el contexto colombiano? Para hacer la panela, la caña pasa por un proceso que involucra un molino llamado trapiche, por medio del cual se extraen sus jugos y son llevados a una hornilla, donde a través del calor se espesa y deposita en moldes donde se deja enfriar. Con el pasar de los años y teniendo en cuenta que para la realización del azúcar son necesarios ciertos elementos técnicos, la panela aparece como un método eficaz y accesible para poder disfrutar de un subproducto de la caña y que con el tiempo este subproducto se sedimentó a lo largo y ancho de la geografía colombiana, convirtiéndose hoy en día en un elemento básico de nuestra canasta familiar, pudiéndose tomar fría o caliente, usándose como remedio para malestares de gripa, como bebida refrescante o alimento para los equinos. En Bueno, contraste, yo la quisiera... literatura, No, continúa, Julio. en contraste, la literatura, en un proceso hegemónico que atraviesa tradiciones y procesos que están íntimamente ligados al poder, siendo un objeto que simboliza el conocimiento al cual tienen acceso las élites y que usan para imponer creencias y tradiciones, definir aspectos que servirán de guía para la organización de la sociedad desde épocas remotas. Traído a tiempo presente, la literatura también se ha tornado un constructo social con mayor participación del grueso de la población. Sin embargo, el acceso a esta se encuentra coartado por la clase social y el acceso a los libros, pues son considerados productos de lujo, pues por su costo, a pesar de la apertura de mercados, todavía se encuentra lejos del alcance de una gran parte de la población. Lo que buscamos en esta intervención es dar a conocer los procesos por los que la producción literaria da como resultado los vehículos del conocimiento que dan luz a temas y contextos que permiten dar un entendimiento más amplio de la realidad que nos rodea, buscando establecer la lectura como un encuentro cultural y social que nos reúne en una suerte de ritual familiar, que permita la construcción de tejido social consciente y crítico ante las diversas problemáticas que tanto requerimos para el tan anhelado cambio que hoy día se exige en las calles a través de la protesta pacífica en busca de un país más equitativo. No, y pues yo quisiera hilar lo que nos acaba de contar Juli con el tema de los libros, porque pues haciendo el inicio desde la planta de caña para poder producir la panela, encontramos también una conexión con la historia, que es, por ejemplo, la generación de los papiros y la generación en China
papeles que utilizaban en esa época, que era por medio de del bambú. Entonces, sacar las tiras, secarlas, aplanarlas y generar todo un papel que utilizaban como documento. Vamos a ir antes a los materiales que generaban, digamos, la comunicación en piedra. Entonces, la tradición oral de nosotros comunicarnos, que pues vamos desarrollando luego de escuchar los ruidos de los animales y de poder generar pues toda esa vocalización y esa generación de una comunicación oral se empieza a generar por medio de símbolos al papel. Entonces encontramos las pinturas rupestres, ya después encontramos ciertos textos en piedra, encontramos también en arcilla, generaban en arcilla y en madera escritos. Y encontramos toda esta historia de los libros ligada muy al contenido social, porque el hecho de poder transmitir una idea nos daba libertad, nos hacía liberar esa idea que teníamos desde la tradición social y desde la tradición oral que teníamos, que acompaña también la parte que habla Juli, digamos, de todo el contenido que estamos teniendo en este momento con el paro y todo eso. Es la continuación de esa tradición social, de esa unión como personas. Eso es lo que son los libros y lo que la historia de los libros nos ha dado, esa unión como sociedad y de plasmar todas esas ideas. También, por ejemplo, pues Juli, si quieres intervenir, yo sigo ya hablando. Y Cata, con respecto a lo que estás diciendo, quería decir que sí, de hecho, en Colombia leemos la panela, en el sentido que inicialmente el papel acá se hacía a partir del bagazo de la caña de azúcar. Entonces, por ello, todos los libros impresos, antes de que surgiera, pues, la imprenta, em, se daban a través de papel hecho a base de la caña de azúcar. O sea, tiene una conexión mucho más intrincada de lo que cualquiera pensaría, como agua panela y libros, qué conexión pueden tener, y como ustedes lo dicen, como ya como a un referente de la fabricación de tanto la panela como el papel, ahí ya podemos encontrar como una conexión histórica. Entonces, sí es raro como ver qué elementos que uno como que normalmente no pensaría como que tengan algo que ver, realmente sí tengan esas conexiones que nosotros pues nunca nos ponemos a pensar en eso. Sí, claro, y la tradición, digamos, listo, empiezan los libros en Mesopotamia en el siglo IV antes de Cristo, y empiezan desde una tradición, digamos, desde la piedra, desde la arcilla, pero son nuestros materiales, los materiales que teníamos a mano para poder generar un contenido, y después nos vamos a las plantas y decimos como, listo, esta planta como que sí puedo sacar un bagazo que nos cuenta Juli, puedo generar un papel. Y es muy importante esa generación de contenido, porque también, digamos, pues en esta charla que estamos teniendo y pues para poder buscar la información, me puse a leer un capítulo de un libro que hablaba sobre la excavación en las tumbas egipcias. Para poder hacer la excavación, ellos tienen que tomar fotografías de paso por paso para poder guardar la información. Antes, ¿cómo hacíamos para poder guardar esa información? O sea, estaba la tradición oral, estaba la persona súper, pues, digamos, el académico de la época que tenía la información, que la podía transmitir, y si no la podíamos transmitir, hasta ahí llegaba. Entonces, nos frenaba en desarrollo de ciencia, en desarrollo tecnológico, en desarrollo social, en desarrollo de agricultura. Bueno, es un poco no, adelantado para la época. La rueda es tecnología. Sí. Entonces ahí tenemos un montón de contenido que los libros fortalecen. O sea, ahora yo leía en ese capítulo, es tan importante el tema de la escritura, de poder escribir en qué momento lo encontraron, bajo qué condiciones encontraron la pieza de cada tacita que encuentran, que tienen que volver a reconstruir, y es tan importante tomar nota de cada uno de esos pasos que hacen, que uno dice como, bueno, es que los libros son la base de la sociedad que tenemos en este momento, porque es
lo que nos transmite el conocimiento y la información que tenemos viene a través de los libros, de poder transmitir en símbolos a través de nuestros materiales naturales esa información. Exacto, y la necesidad de precisamente conservar esa información. Digamos que eso es lo que nos ha dado como cierto poder y por eso la historia se parte en dos partes, prehistoria e historia. La historia empieza donde empieza la escritura, donde empezamos a tener datación de lo que pasó, de lo que ha sucedido, de hechos y cómo poco a poco se han ido conservando allí no solamente las perspectivas de pueblos antiguos, sino también las problemáticas que vivían y cómo a lo largo del tiempo siguen habiendo estas problemáticas aún en la sociedad moderna. Entonces, es precisamente esa, digamos, el gran fuerte que tienen los libros, que es conservar la información, poder tener la información allí y hacer con ella cosas, a partir de ella construir otro tipo de textos y ser como las bases de la investigación, no solamente en las ciencias, sino también en las ciencias humanas, porque muchas veces se deja como de lado la investigación en ciencias humanas y por esa misma razón, por no leer las ciencias humanas, es que venimos haciendo lo mismo desde hace tantísimos años, desde que empezó la historia. O sea, lo mismo, las mismas guerras, los mismos poderes, lo mismo. Entonces, esa es la importancia de que leamos las ciencias humanas. Y esa es la ventaja que tenemos ahora. Y con todas estas herramientas tecnológicas que podemos tener acceso a miles de cosas. Entonces, qué mejor que leerlas. Y ese es el mismo trabajo que hacemos nosotros como editorial, que es tomar esas investigaciones y ponerlas disponibles para que otras personas las conozcan. Y no solamente personas del grupo académico, porque muchas veces se cree que los editoriales universitarios solamente pertenecen a cierto grupo de personas de interés que están en el mundo académico, sino que también eso nos abarca a todos. Por ejemplo, nosotros tenemos gran cantidad de libros que cualquier persona tiene, pues puede leer y se va a enriquecer muchísimo. Libros que nos hablan sobre la historia de nuestro país, sobre cómo es el proceso, ¿sabes? Me parece eso increíble, de donde hubo una masacre, porque es algo que se ha vivido en Colombia, que aún se vive, o sea, es cruelísimo, y cómo esas personas después de tanto tiempo vuelven a ese lugar a habitarlo, a vivirlo. ¿Cómo es ese proceso? Imagínense ese shock y todo lo que abarca rehabitar un lugar. Muchos de estos libros que nosotros tenemos hablan sobre eso también. Julián y Catalina querían decir algo. Sí. Bueno, hay algo muy importante de lo que decía Cata, y es la forma en la que se comunican las cosas. Acá en el continente americano, en el imperio Inca, que era denominado Tahuantinsuyo, se escribía anteriormente a la creación de los grafos, antes de que llegara pues la forma gráfica de escritura eurocentrista, se escribía a través de tipos. Los tipos eran nudos a través de los cuales se comunicaban, exponían un mensaje alrededor de la oralidad y de bebidas que eran parte de la tradición. Cata. Cata. Ya, era yo. Ah, pero si vas a hacer algo. No, pues yo había alzado la mano para decir una. Ah, era Laura. Una cosa muy pequeña. Cuando Dioselin estaba diciendo toda la historia, solamente quería decir una frase muy cliché, y era que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso es la mano. Pero también ahorita que estabas diciendo, pues, la temática de algunos de nuestros libros, como por ejemplo, o sea, de pensar en volver a la tierra donde uno vivió un conflicto. Por ejemplo, está el libro de Echar raíces en medio del conflicto, que es precisamente sobre esa temática. Es súper interesante ver cómo como población, como seres humanos, como comunidad, creamos lazos tan estrechos con el lugar que habitamos, el lugar en el que vivimos, que incluso sabiendo todo el dolor y todo el sufrimiento que se habitó ahí,
decidimos retornar y decidimos como poner de lado ese sufrimiento y ese malestar por esa sensación misma de comunidad y esa sensación de es que esta es mi tierra y este es mi espacio. Y sí, totalmente de acuerdo con, pues, con lo que decías, Dioselin, que definitivamente si no leemos nuestra propia historia, si no estamos enterados, aunque sea pues de lo que ha pasado en Colombia, pues las consecuencias son las que estamos viendo ahorita en este momento del país. Pues también los gobiernos muchas veces se aprovechan de la ignorancia del pueblo, y no, pues no es por llamarlos ignorantes ni a nosotros como pueblo, sino que sí, pues realmente los recursos para nosotros estar más informados y realmente poder tener una conciencia mayor sobre lo que ocurre en el país, sí están, y están a través de la escritura y están a través de los libros. Entonces, como decía Juli, pues también la literatura ahorita en este momento es algo un poco más universal, como que llega a todas las personas, pero definitivamente sigue siendo un privilegio y sigue siendo un lujo, porque no todas las personas, no solamente no tienen el dinero para el acceso a los libros, sino la educación. Por ejemplo, en Colombia hay un índice altísimo de analfabetismo, y eso parte también del tiempo. O sea, una persona que tiene tiempo de ocio, que tiene tiempo de educarse, que tiene tiempo de leer, que dice, bueno, llegué del trabajo y quiero leer un rato, eso tampoco es tan común. O sea, la mayoría de las personas tienen que trabajar todo el tiempo, no tienen tiempo para preocuparse por leer porque están consiguiendo la comida para el hogar. Y bueno, Jaime alzó la mano, entonces le doy la palabra a él. Continuando con lo que estaba comentando Laura, sí, en nuestro país tenemos una educación que no es de calidad y donde hay una estrecha y muy amplia cobertura de que sobre todo la educación en nuestro país se centra más en lo urbano, y hay un descuido en lo rural. Entonces hay una estrecha muy grande entre lo urbano y lo rural. Siempre la educación es más y de mejor calidad ofrecida a nivel urbano, mientras que en la parte rural hay una precariedad en todo esto, porque no hay docentes preparados académicamente para poder enseñar, y sobre todo que no tienen las herramientas necesarias para dar una educación de calidad. Entonces, pues sí, en nuestro país hay una desigualdad tanto social como educativa, en fin, de todos los aspectos. Entonces, pues, complementando lo que decía Laura, pues todo esto nos lleva a que en el país se presenten esas situaciones de problemáticas que estamos viviendo actualmente en la sociedad. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, lo que decía Heiner y lo que han dicho pues todos es totalmente cierto. La desigualdad y el que no haya una uniformidad de tener acceso por lo menos a este tipo de cosas, a la información. Pero ahí es donde pienso que en este momento social en el que estamos, los que sí podemos tener acceso es quienes más responsabilidad tenemos de consultar y hacer algo con ello. O sea, yo pienso que absolutamente todo tiene procesos y la humanidad tiene también su proceso. Y este momento en el que estamos nosotros ahora, con todas las vivencias que hemos venido trayendo, ¿cierto? Que hemos presenciado muchas cosas, tenemos ya como encima una carga. Yo creo que eso también es lo que sucede con todas las protestas y el cambio que se está viviendo ahora, de que ya están cansados. O sea, venimos de una generación de que ya han ido cargando lo mismo, y tenemos la responsabilidad de que muchos tenemos acceso a este tipo de cosas y como informarnos y tratar de hacer algo con ello, ya sea informar a los demás, ya sea a través de nuestras clases, de nuestras herramientas de enseñanza, escribiendo un libro también, ¿por qué no? Y de pronto hacerlo un poco más accesible. Los que tienen labor de docentes, como por ejemplo Heiner también. O sea, son responsabilidades que en estos momentos nos corresponden a nosotros y que tenemos que aprovecharlas como vectores del cambio. Entonces, sí pienso que todos aquellos que nos están mirando también tienen la oportunidad en sus manos de hacer algo con esto. Y en el editorial y en muchísimos editoriales pueden encontrar cantidad de información, y todo lo que tiene que ver con ciencias humanas de verdad tiene tantas prismas
tantos puntos de vista para todos los gustos, desde el que le gusta la medicina hasta el que le gusta la parte social, el que le gusta las ciencias naturales, todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros, como raza que hemos llegado a plagar el planeta, porque no quiero ni siquiera decir dominante, que lo hemos plagado, hemos interaccionado con cualquier cantidad de factores, y todos esos factores influidos mutuamente, factor por nosotros, y todo eso está plasmado en los libros. Y muchas veces se quedan dentro de una biblioteca. Entonces, la idea no es que se queden ahí, sacarlos, compartir una lectura, lo que sea, pero esos pequeños cambios son los que arman la cadenita que van a seguir llevándonos a ese proceso, y vamos a ver a dónde nos lleva al final. Esperemos que valga la pena y que lleguemos a algo fructífero. O llegamos al final, literal, pero cumplimos. Sí, yo quería hilar algo que estaba diciendo Heiner, y ahora Dioselin, que tú también diste como tu punto de vista al respecto, que también me parece súper valioso. Voy a hilar algo que dijeron los dos. Entonces, primero lo que dijo Heiner, como que me parece súper importante tenerlo en cuenta, y es que la educación está muy, muy referida hacia lo urbano. Sí. Entonces, bueno, por ese lado quería hacer la aclaración, porque yo ahorita usé una palabra un poco fuerte que fue la ignorancia, como decir que no conocer tu historia es ser ignorante, y pues tampoco creo que, porque realmente nosotros pensamos en la educación y en la sabiduría y en el conocimiento como algo, o sea, nosotros las personas de la ciudad, como algo muy referente como a la academia, como a la lectura, como a los libros. Entonces la persona que no lee, que no es culta, que no está muy versada en estos temas, es la persona ignorante, y no es cierto para nada. O sea, en el campo tienen un montón de conocimientos que son muy importantes, incluso yo diría que mucho más importantes que los conocimientos que podemos dar en la academia. Y llamar a esas personas ignorantes o pensar que no están aportando al país es lo que está mal con el país, para empezar. Entonces, pues primero quería disculparme por haber utilizado esa palabra, que sí, no, o sea, que no me supe expresar bien, y podría tomarse mal. Y ya con lo que estaba diciendo Dioselin, también hilarlo a eso, los que sí tenemos ciertas oportunidades de conocer nuestra historia, de analizar esa historia, de entender los procesos sociales, por qué suceden y por qué no, pues tenemos ciertas responsabilidades, pero no tenemos que pensar que todos en Colombia tienen que tener esas responsabilidades, precisamente porque pues somos personas muy distintas, vivimos en contextos muy distintos. El hecho de que las personas que viven en el campo tengan una responsabilidad increíble como de la agricultura del país, y es como decir como que nosotros entonces también tendríamos que tener ese conocimiento, y no es cierto. O sea, la idea de una sociedad es que, tan variados como somos, todos nos complementemos en nuestros conocimientos y en nuestra sabiduría, y no es que todos tengamos que saber lo mismo de todo y tener los mismos conocimientos, y no todos tengamos que ser académicos, pero sí, pues cada quien elige el camino que quiere tomar, y asimismo, si una persona pues quiere ser académica, es académica. Si una persona se quiere dedicar a la agricultura, se dedica a la agricultura. Es como resaltar ese papel que tienen los libros en la historia como tal, y por eso pues estamos resaltando ese papel sí, como ese papel académico que cumplen los libros para llevar información. En especial, como pues estamos hablando en términos muy sociales, somos la Facultad de Ciencias Humanas, y dejo de hablar porque estoy hablando mucho. No, pero eso está muy bien. Yo quería dar un apunte súper pequeño, que todo lo que hablé antes, digamos, del bambú, de la planta del papiro, donde sacaban el papiro, de todo eso nace desde la tradición social comunal. O sea, eso no nace desde la academia, desde el investigador, la investigadora que se sentó a investigar, sino desde las personas que necesitaban solucionar su día a día, y empiezan a generar contenido, y ya las personas que están en el estado de ocio, que tienen más comodidades y pues un nivel de privilegio, empiezan a generar eso desde otra perspectiva. En un inicio, la cultura, el acceso a la cultura y a la información sea general, y yo, por ejemplo, empatizo mucho con lo que Dioselin dice, que el conocimiento está ahí,
y nosotros, digamos, como tenemos cierta responsabilidad de acceder al conocimiento, de comunicarlo por seguir esa tradición que siempre hemos seguido, porque como en el punto de sociedad como estamos es por esa transmisión de conocimiento que siempre hemos seguido. Y desde el campo hacia las ciudades se genera diferente conocimiento, que nosotros tenemos un espacio diferente para generar un tipo de conocimiento, en el campo tienen un espacio diferente que no se genera muchas veces a través de libros, sino aún desde la tradición oral, desde la tradición de las familias, de la mamá, del papá, que enseñan a los hijos a arar, que enseñan a los hijos a ordeñar, que enseñan a los hijos a cultivar, y eso es algo que podemos resaltar desde nosotros como cultura y como sociedad, y también podemos fortalecer a través de los libros, que es lo que hacemos en el centro editorial, como coger ese tejido social que somos y ponerlo en unas páginas, y ponerlo al acceso de todos y poderlo entregar a otro. Exactamente. ¿Jainer iba a decir algo? Pues yo quería concluir, no sé si tú vas a decir algo o... No, está bien. ¿Puedo? O sea, pues concluye y pues yo iba como a invitarlos al final. Ya bueno, vale, yo voy a concluir porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, no, sí, tenemos un lanzamiento de un libro. lo que quiero comentar y es lo siguiente, o sea, recogiendo todo lo que se ha dicho en la conversación, en este diálogo importante, quiero concluir que estos espacios académicos y acontecimientos cultural, de diálogo, son esenciales para la producción y creación de textos literarios. En este caso, pues, nuestra razón de ser como es el centro editorial y todos nuestros invitados que han permitido, pues, exponer y divulgar sus publicaciones de contenidos importantes. En este caso, contenidos literarios, cultural, histórico sobre todo, y de estudios de fenómenos sociales, que son el foco del estudio actual. Entonces, por esa razón, pues, quiero comentar e invitarlos a todos y a todas, pues, que consulten y lean las publicaciones del Centro Editorial, de nuestros invitados, Coligüe, Editorial Universidad del Rosario, Madre Selva, Universidad Pedagógica Nacional, etcétera. Muchísimas gracias, Jainer. Y muchas gracias a todos nuestros espectadores, iba a decir televidentes, a todos nuestros espectadores. Y no, muchas gracias por acompañarnos en esta charla como de amigos, de compañeros que somos. Tenemos un equipo de trabajo de verdad muy bonito, muy ameno, con el que trabajamos muy bien. Invitarlos a leer, a pasar, a consultar nuestros libros, a conocer, a leer los adelantos. Tenemos novedades muy poderosas que ofrecer y, por supuesto, consulten nuestras revistas. No hay mejor forma de estar actualizados en sus diferentes profesiones consultando revistas académicas. Así que son artículos de muchísima calidad que vale la pena que los revisen. Así que estén siempre al tanto también de nuestras redes sociales. Nosotros siempre estamos compartiendo con ustedes el libro de la semana, la revista, el artículo, dejándoles sugerencias de lectura para que ustedes también estén como todo el tiempo leyendo un poco acerca de las ciencias humanas y pues de la producción que tenemos nosotros en el editorial. También, como dijo Jainer, invitarlos a también consultar nuestros editoriales y nuestros compañeros invitados a este Caravanserai, los dos internacionales, Editorial Madre Selva, Editorial Coligüe, y los invitados nacionales, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Rosario. También algunas ofertas culturales que tiene CAFAM, si no estoy mal. Y quedarse esta tarde porque vamos a estar hablando de nuestras novedades, así que no se vayan a ir, por favor. No se desconecten. Y así es. Entonces, no siendo más, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias, compañeros, y pues les deseamos una muy bonita tarde y que espero que la pasen con nosotros también. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Chao. Gracias a todos.
Chao.